Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos dan el privilegio de poder llegar hasta sus vidas, sus hogares, a través de este videoestudio. Bienvenidos a nuestro estudio número 16 de la serie titulada El juicio sobre los vivos. Antes de ir a la oración, quisiera invitarles a reflexionar en una cita de meditación que se encuentra en el libro de Eventos de los Últimos Días en la página 223. La sierva de Dios nos dice lo siguiente: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Con esto en mente, invito a todos los que puedan a ir de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios y dar inicio a nuestro estudio. Dios querido, gracias por el privilegio que usted nos da de poder dirigirnos hacia su presencia. Estamos aquí, Señor, como pecadores, individuos que necesitamos de usted. Pedimos, oh Dios, la plena intervención de su Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender su verdad. Permítanos, oh Dios, que en esta hora podamos abrir nuestras mentes, nuestros pensamientos con la influencia de su Espíritu y poder, Señor, ser verdaderos receptáculos de la verdad presente que usted ha enviado en esta generación. Le pedimos, Padre eterno, que sus santos ángeles ministren en nuestro favor. Ayúdanos, oh Dios, para poder superar todas las dudas y objeciones que tengamos. Danos fuerzas, oh Dios, para poder desligarnos de todo aquello que nos separa de la influencia de su Santo Espíritu. Queremos, oh Dios, pedirle que se quede como el invitado de honor y principal en este estudio. No se lo pedimos porque seamos dignos o merecedores, sino solamente por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es el estudio número 16. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este punto de la serie del juicio sobre los vivos. Es mi propósito a través de esta serie de estudios que en nuestras mentes quede claro de una manera concisa el procedimiento que Dios va a efectuar para poder hacer una purificación absoluta dentro de su pueblo y a la misma vez hacer la última invitación que Dios va a darle al mundo. Y por ello le agradecemos a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este punto de nuestra serie de estudio que hemos desarrollado a través de varios días. Estábamos tratando con el tema de Ezequiel capítulo 9. La maravillosa profecía que Dios le reveló a este profeta encontrándose en ese momento en cautividad. Hemos probado de diversos ángulos que esta profecía revelada a Ezequiel es una profecía exclusivamente para el pueblo que está en el último periodo de la existencia de esta tierra. Es decir, para usted y para mí. Dios nos está advirtiendo y amonestando de una manera solemne para que todos sus hijos, es decir, todos los que profesamos o creemos ser parte del pueblo de Dios en estos tiempos, podamos hacer arreglos, despertar y levantarnos de este sueño profundo de la cual hemos caído casi la gran mayoría. Hemos visto ya de que la iglesia que Dios pretende introducir en el periodo del fuerte pregón
es una iglesia pura, santa, sin ningún pecado ni pecadores de entre su medio. Han sido purificados e intervenidos por Dios. Hemos visto que Dios va a visitar su iglesia en este mundo y va a hacer una obra, una extraña obra, una operación tan extraña para la naturaleza de Dios. Pero lo va a hacer con el propósito de preparar y de tener lista una iglesia que verdaderamente lo represente ante el mundo. Ahora, evidentemente esto va a exigir una separación que Dios tiene que hacer dentro de ella. Hemos visto en nuestro estudio anterior que así como el agricultor separa el trigo de la cizaña o la cizaña del trigo, de la misma manera el agricultor celestial, es decir, Dios, va a hacer una separación. Y antes de que evidentemente haga esta separación, Dios ha dicho en la profecía de Ezequiel capítulo 9 que Él va a ordenar, o Él ordena que se marquen dentro de Jerusalén, dentro de su pueblo, todos aquellos que están gimiendo y clamando. Ellos no son marcados, es decir, no son sellados porque son lo más santo o porque son las personas sin pecado, perfectos. Son sellados y son marcados simplemente porque dice que estaban gimiendo y clamando por todas las abominaciones que se estaban haciendo en Jerusalén. Es evidente que para poder marcar, Dios tiene que efectuar el mismo método y proceso que Dios ha ejecutado a través de todos los siglos. Es decir, lo debe de hacer a través de una verdad presente que Dios debe enviar en este tiempo. En todos los tiempos y en todos los siglos del pasado, Dios siempre envió una verdad presente. En el tiempo de Noé, Dios envió una verdad presente. Esta verdad presente selló a toda esa generación. Lo selló ya sea para salvación o los marcó para perdición. El punto es que siempre hubo un sellamiento en cada generación. En el diluvio se salvaron 8, en Sodoma y Gomorra se salvaron 3, en el tiempo de Israel, cuando los liberó de Egipto, se salvaron nada más los descendientes de aquella primera generación que fue liberada. En el tiempo de Cristo fueron 120 y así sucesivamente. Cada periodo de tiempo ha sido marcado por un mensaje que ha sellado y ha marcado para salvación a aquellos que lo reciben. En este tiempo no va a ser la excepción. Dios ha dicho que va a enviar un mensaje, o había de enviar un mensaje para hacer esta extraña operación. En la cita que leímos de Evento de los Últimos Días, nos dice de que Dios va a poner un sello en la frente de nuestro pueblo. Es decir, en la frente de aquellos fieles que se encuentran dentro de la iglesia de Dios, dentro de Jerusalén. Este sello no es un sello que se pueda ver, no es una marca que se identifique visiblemente, sino que es un afianzamiento, dice la cita que leímos, un afianzamiento en la verdad. Es decir, la única herramienta que puede poner este sello en aquellos que sean marcados es la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad presente que Dios envíe con el fin de marcar a sus hijos para este sellamiento, este acontecimiento que se aproxima. La cita nos dice que este sellamiento o esta verdad pura que va a ser marcada en la mente de aquellos que la reciban, dice que va a provocar un zarandeo, un terremoto dentro de la iglesia de Dios. Porque ya hemos visto con antelación que la iglesia de Dios está en una condición de apostasía. Y como es normal y común, todo pueblo que se encuentra en apostasía, lo mínimo que quiere escuchar es reprensión. Cuando Dios envía una verdad presente, la envía con el interés de reprender y corregir los malos caminos que hemos tomado. Pues bien, la iglesia de Dios no va a estar receptora de esta verdad, no va a estar dispuesta a recibirla. Y por consiguiente, esta verdad va a provocar un zarandeo dentro del pueblo de Dios, y este zarandeo va a definir de una vez por todas quién se va a poner de parte de Dios
y quién se pondrá de parte de Satanás. Ese es el zarandeo, una separación del trigo y de la cizaña, una separación de la buena semilla y de la mala semilla. Ahora, como toda verdad, es necesario que el Espíritu Santo sea la entidad principal que la revele, así como lo ha sido en todos los tiempos en la historia. En el tiempo de Noé fue el Espíritu Santo quien la reveló a Noé. En el tiempo de los apóstoles fue el Espíritu Santo quien se la reveló a ellos. Y así sucesivamente, cada verdad que ha venido a este mundo ha sido traída por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. En esta ocasión no va a ser la excepción. Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios nos dice cuál es la entidad que debe marcar para redención, sellar para salvación a su pueblo. Dice lo siguiente: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta cita nos dice que el que sella es el Espíritu Santo. El que sella para redención es la tercera persona de la divinidad. Pero para que podamos ser sellados con el Espíritu Santo es necesario creer. Es decir, creer en ese evangelio de verdad presente que Dios envía a través del Espíritu Santo a su pueblo en las diversas generaciones. Y en este caso, en nuestra generación. Dice la Escritura de Efesios que somos sellados en el momento que hemos creído a ese mensaje, a esa verdad que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, en el momento que creemos tanto en nuestra mente como en nuestras acciones. En el momento que creemos tanto intelectualmente como espiritualmente. En el momento que empezamos a vivir la verdad presente. Dice también Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo quien nos marcará para el día de la redención. Yo sé que a través de esta serie de estudios, para muchos ha sido algo nuevo y diferente, con el simple hecho de pensar o de creer de que todo esto que hemos estudiado realmente podría llegar a ser verdad. Hay hechos definitivamente impresionantes que hemos visto dentro de este estudio. Y uno de ellos es que para ejecutar esta separación, Dios va a enviar sus ángeles y Jesús mismo se va a hacer presente en esta tierra, en una venida súbita. Esto quizás no puede concordar con nuestras mentes, pero evidentemente toda verdad que Dios envía no viene con el propósito de que concuerde con nuestras mentes, sino que viene con el propósito que nuestras mentes concorden con la verdad o se adapten a la verdad que Dios está enviando. Lo hemos visto de diversos ángulos. Para esto o para creer todo esto es necesario que sus hijos se revistan de fe. Es necesario que sus hijos realmente crean en ese Dios que no piensa como nosotros y que no actúa como nosotros actuamos. Dice la carta 126 de nuestra hermana Elena Harmon de White: ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en las frentes de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. La hermana White nos dice que la marca que el ángel debe poner en nosotros es una marca que solamente el ángel exterminador puede verla. Aquí, mis queridos hermanos, no estamos tratando de una marca representada por el día sábado. El día sábado es una señal de la creación. Es decir, todos los hijos de Dios que aceptan a Dios como su creador
y que reconocen a Dios como el soberano creador de esta tierra, deben aceptar el sábado como día de guardar. Y es por ello que el sábado se convierte en una señal de la creación instituida para su pueblo. Pero en la señal o la marca de la cual estamos tratando en Ezequiel capítulo 9 no es el sábado. Esta señal es una señal marcada a través de una verdad. Y tampoco es la verdad del sábado. Y este hecho se ve claramente porque el sellamiento que se describe en Ezequiel capítulo 9 se ejecuta dentro de la ciudad de Jerusalén. Y entre la ciudad de Jerusalén todos guardan el sábado. Es más, tanto la cizaña y el trigo guardan el sábado. La hermana Huay, en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice que la diferencia entre las vírgenes insensatas, es decir, la cizaña, y las vírgenes sensatas, es decir, el trigo, no es realmente casi ninguna a la vista humana. En otras palabras, ella dice, guardan el sábado, guardan la ley, creen en todo lo que Dios ha ordenado. La diferencia no radica ahí, sino que radica internamente en el corazón. Es decir, el sábado, aunque es la señal de la creación, no es la misma señal que se identifica en Ezequiel capítulo 9. Y una de las tantas razones es porque el sábado es una señal para los que están afuera en el mundo. Es decir, cuando Dios invite al mundo a unirse a la iglesia de Dios, se les va a exigir el sábado como el sello de la creación, como el sello del Dios vivo en esta tierra. Pero el sello que se está describiendo en Ezequiel capítulo 9 es un sello que se pone pero para los que están en Jerusalén, no para los que están en Babilonia. De ahí vemos de que hay una gran diferencia entre los que van a ser marcados en Babilonia y entre los que son marcados dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad que marca a los que están gimiendo y clamando en Ezequiel capítulo 9? Ya que hemos dicho que el sábado no puede ser. Dice Primeros Escritos en la página 277. Este sello de Ezequiel capítulo 9 lo marca un ángel. Recordemos de que el mensaje del tercer ángel fue traído por la hermana Elena Harmon de White. Pero el mensaje del otro ángel, es decir, del que aparece en el capítulo 18, no es traído por la hermana Harmon de White. Es decir, es otro mensajero que Dios habría de enviar para poder marcar al pueblo que había recibido el mensaje del tercer ángel. Lo que ocurre o lo que pasa es que el mensaje del tercer ángel pierde fuerza en cierto punto de la historia. A medida el tiempo va avanzando, los que van recibiendo el mensaje del tercer ángel, poco a poco, súbitamente van perdiendo su fuerza y su poder para poder traerlo en su vida práctica. Y ese mensaje del tercer ángel que fue enviado para poder redimir, restaurar a aquellas almas que lo recibieran, súbitamente se fueron desligando de él y fueron adoptando la mundanalidad y la apostasía que el mundo practica. De esa manera han hecho, es decir, de esa manera nuestra iglesia ha hecho que el mensaje del tercer ángel pierda su vigor y su fuerza para que pueda ser vivido y practicado y enseñado dentro de la iglesia de Dios. Y ahí por eso la apatía espiritual del pueblo de Dios. Entonces estamos en una condición donde el mensaje del tercer ángel ha perdido su fuerza y es necesario que ese mensaje sea restaurado, sea levantado con toda su fortaleza. Y para eso Dios envía un mensaje adicional a su iglesia. Y eso es lo que dice Primeros Escritos en la página 277. Leemos tal como sigue. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La obra de este ángel
comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. En esta cita hemos visto que el mensaje del tercer ángel empieza de una manera suave y pierde fuerza a medida que los agentes que la reciben se van mundanalizando y van siguiendo las prácticas más del mundo que de lo que Dios ha revelado a través de ese mensaje, al punto que hay un momento cuando Dios debe de enviar un mensaje adicional que le dé fuerza y vigor a este mensaje que Dios envió desde el año 1844 a través de la hermana White. Entonces dice la profeta, que ella describe la llegada de otro ángel, haciendo conexión con el capítulo 18 del Apocalipsis, el ángel que baja en el versículo 1 y ilumina toda la tierra. Entonces la Escritura nos dice que la obra de este ángel va a ir intensificándose entre el pueblo de Dios hasta convertirse en el fuerte pregón. Es decir, la obra de este ángel que se une al mensaje que ya tenemos del tercer ángel es el que le da la vida al tercer mensaje angélico de Apocalipsis 14. Es el que hace que ese mensaje resucite, recobre su fuerza y pueda hacer un gran pregón sobre toda la tierra. Ahora, mis queridos hermanos, la Escritura nos dice que la obra de este ángel debe comenzar a tiempo. Es decir, Dios tiene diseñado el momento exacto cuando este mensaje adicional había de llegar a la iglesia de Dios. Dice en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 15. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. La hermana White dice que la obra del mensaje del tercer ángel es tremenda, es solemne, mis queridos hermanos. La obra del tercer ángel dice que va a separar, no va a unir. Hay algunos que dicen, bueno, el mensaje, todo mensaje que viene en el nombre de Dios siempre va a unir, nunca va a separar. Pero esa es una verdad y una mentira a la vez. El mensaje de Dios siempre va a unir al trigo con el trigo, pero siempre el mensaje de Dios va a separar la cizaña del trigo, lo malo de lo bueno, al justo del injusto. Por eso Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Desde ahora en adelante, en una familia de 5, 3 estarán contra 2 y 2 estarán contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. Es decir, el mensaje de Dios en todo tiempo siempre viene con el fin de unir el trigo con el trigo, pero separar el trigo de la cizaña. Y esto es lo que muchos no entienden y no dicen. Hay muchos falsos expositores que tratan de vender un mensaje de unificación forzada. Es decir, quieren que el trigo y la cizaña se unan, y eso es imposible. Es como querer unir el aceite con el agua. No puede ser. El mensaje de Dios, o todo mensaje de Dios, viene con el propósito y el fin de unir lo santo con lo santo, lo justo con el justo, pero nunca con el propósito de unir el injusto con el justo o la cizaña y el trigo.
Dice que el mensaje del tercer ángel viene con el propósito de separar trigo y cizaña. Pero ¿cuándo es que el mensaje del tercer ángel se convierte en una entidad de zarandeo? Es cuando el otro ángel se une al mensaje del tercer ángel. Cuando el ángel de Primeros Escritos, página 277, se une al mensaje del tercer ángel, este mensaje se intensifica, se va intensificando hasta llegar a ser un fuerte pregón que separa los cabritos de las ovejas. Ahora, mis queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel, cuando se une con el otro ángel, debe efectuar una separación primeramente dentro de la iglesia de Dios, y después debe continuar con ese proceso de separación en el mundo en general, es decir, en Babilonia. Primero debe separarse en Jerusalén, luego deben separarse en Babilonia. Es un proceso en 2 etapas. Por eso es que dice que se va intensificando. Primero se intensifica entre la iglesia de Dios y va incrementándose hasta que llega a intensificarse en un gran pregón que debe ser dado en Babilonia, es decir, en el mundo. Ahora, el mensaje descrito en el capítulo 9 de Ezequiel, Dios pretende marcar con este mensaje de verdad presente solamente a un grupo selecto de personas dentro de Jerusalén, dentro del pueblo de Dios. Y la Escritura nos da cuál es el requisito que Dios pide para que puedan ser marcados. Solo hay uno, el que se describe en Ezequiel 9. Vamos a leer en el libro de Joya de los Testimonios, en el volumen 1, en la página 336. Dice lo siguiente: nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal que tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Esta cita nos dice, primeramente, que la marca que se va a poner es una marca de la verdad, o es la marca de la verdad presente. La cita también nos dice que esta marca solamente será puesta sobre aquellos que están gimiendo y clamando dentro de la iglesia de Dios, es decir, dentro de Jerusalén, nadie más. En otras palabras, la condición que Dios ha pedido para poder poner este sello o esta marca es solamente gemir y clamar por las abominaciones que se hacen dentro de Jerusalén. Mis queridos hermanos, gemir y clamar es el punto clave para entender este sellamiento que se está dando dentro de Jerusalén. Ahora, miren lo interesante. Como en la tierra, el único lugar donde hay hijos fieles que están gimiendo y clamando por las abominaciones del pueblo de Dios es precisamente en la iglesia que Dios tiene en esta tierra, es evidente que este sellamiento se debe de dar donde se encuentran estos individuos. Creo que todos estamos claros que en Babilonia, es decir, en el mundo, nadie está gimiendo y clamando por los pecados del mundo. Es en la iglesia de Dios donde se está gimiendo y clamando por los pecados de la iglesia. Hay un grupo, hay un pueblo muy reducido de personas dentro de la iglesia de Dios que gime y clama por los pecados que se están practicando dentro de la iglesia. Ahora yo quiero que analicemos esta cita que hemos leído, es decir, la cita que hemos visto. Primero vamos a señalar unos puntos importantes que la cita recién leída nos dice. Punto número 1. La marca es una verdad pura.
Es decir, se hace a través de una verdad. Y pura quiere decir que no está mezclada con engaño. Punto número 2. Esa verdad es desarrollada por el Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo quien la revela a través de sus agentes escogidos. Punto número 3. Esa verdad es representada figurativamente por el sello del varón vestido de lino. Punto número 4. Solo puede ser puesto a los que gimen y claman a causa de las abominaciones de la iglesia. Punto número 5. Tienen una visión muy clara del carácter y naturaleza del pecado. Punto número 6. Tienen celo, agonía y tristeza por la condición de la iglesia. Punto número 7. Debemos leer cuidadosamente Ezequiel capítulo 9. Todos estos puntos recién leídos se encuentran registrados en la cita que leímos de Joya de los Testimonios. Como el punto principal de esta cita es precisamente referente a los que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia de Dios, es evidente entonces que debemos determinar qué es lo que representa o significa gemir y clamar por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia de Dios. Para eso debemos ir a Joya de los Testimonios en el volumen 2, en la página 65. Ahí vamos a ver qué es lo que significa gemir y clamar en el concepto que Dios está revelando a través del profeta Ezequiel. Dice lo siguiente: aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Mis hermanos, gemir es precisamente eso. Es sentir dolor, arrepentimiento de nuestros pecados privados, personales, que nosotros hacemos diariamente contra Dios. Es arrepentirnos, es volvernos de nuestra condición caída y pecaminosa. Es convertirnos a Dios, es resucitar de nuestra vida caída en pecado a una vida nueva, rejuvenecida, restaurada por el poder de Dios. Eso es gemir. Gemir, hermanos queridos, es como reavivamiento, es un reavivamiento, es una renuncia, es una resurrección, una renuncia a seguir en esta condición decadente en la cual me encuentro. Ahora, ¿qué es clamar? Clamar, dice Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es clamar? De acuerdo a lo que Isaías me está diciendo, clamar es precisamente después que yo he gemido por mis pecados, yo debo clamarle al pueblo. Es decir, debo advertirle al pueblo. Debo advertirle al pueblo las consecuencias de su pecado. Pero a la misma vez, debo señalar el pecado que está cometiendo el pueblo, para poder así advertirle de la consecuencia que vendrá como resultado de la rebelión que ellos están haciendo. Eso es clamar. Clama a voz en cuello. No te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Eso es clamar. Yo no me puedo quedar con la boca cerrada, ¿sí? No puedo quedarme ignorando las concupiscencias y las abominaciones que está haciendo el pueblo de Dios. No podemos, porque nos convertimos en cómplices y la sangre del pueblo caerá sobre nosotros. Pero antes de clamarle al pueblo, yo debo de gemir por mis pecados. Yo no puedo clamarle al pueblo de Dios, ni puedo advertirle al pueblo de Dios si yo no estoy gimiendo por mis pecados,
por mis concupiscencias y no estoy haciendo una renuncia a mis iniquidades. Hermanos queridos, gemir y clamar no es otra cosa que arrepentirme y convertirme de mis concupiscencias y abominaciones y volverme a Dios y a la vez convertirme en un centinela que advierta al pueblo de Dios a que abandone esa condición deplorable, esa condición de pecado, para que así pueda hacerle frente a la intervención y al juicio que Dios va a efectuar en un cercano futuro. Eso es en sí lo que le llamamos gemir y clamar. En otras palabras, gemir y clamar es lo mismo que reavivamiento y reforma. Para un reavivamiento es necesario el arrepentimiento, es necesario la confesión, el perdón y la renuncia para resucitar. Y reforma es necesario una reorganización de nuestras ideas desequilibradas que hasta este momento hemos tenido. Llamar al pueblo a una reforma indica invitarle a una reordenación de ideas y costumbres que están practicando y que son contrarias a los estatutos y a los mandamientos que Dios ha establecido para su iglesia. Ahora, mis queridos hermanos, la orden que recibe el ángel que lleva el tintero de escribano es que solamente le ponga una marca a los que gimen y claman. Deben estar haciendo estas dos cosas para recibir la marca de la redención. Pero encontramos de que este acontecimiento que se describe en Ezequiel describe al ángel que lleva el tintero de escribano con unos vestuarios especiales. Estos vestuarios especiales no están al azar. Han sido divinamente instituidos y revelados al profeta de una manera contundente y categórica para que pueda ser entendido por aquella generación que va a recibir la verdad en relación a Ezequiel capítulo 9. Dice el libro de Testimonios para los Ministros en la página 445. La hermana White dice lo siguiente: el más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre las frentes la señal o inscripción a aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Este ángel, dice la inspiración, es el que tiene el poder para poder marcar, para poder sellar. Hermanos, el mensaje que este ángel trae, el mensaje con el cual este ángel va a sellar a su pueblo, es un mensaje de vida o muerte. Es el mensaje que otorga la inmortalidad. Es el mensaje que otorga la vida eterna. Pero este mensaje es muy particular al resto de todos los mensajes. Porque todos los demás mensajes que han venido en la historia a través de los siglos pasados han traído también la inmortalidad, es decir, otorgan inmortalidad. Pero esa inmortalidad que otorgan todos estos mensajes realmente es una inmortalidad que es otorgada o recibida por promesa. Es decir, con la promesa de que van a morir temporalmente, pero luego resucitarán y se verá consumada esa promesa de inmortalidad. Pero el ángel de Ezequiel capítulo 9, que realiza el sellamiento en Ezequiel capítulo 9, con esa generación, otorga la inmortalidad, otorga la vida eterna para nunca ver la muerte. Es decir, la otorga en vida para que estos nunca pierdan la vida, sino que reciban la inmortalidad estando en vida y así no tengan que pasar por el sombrío escenario de la muerte. Por eso es que con esta generación que se describe en Ezequiel 9, Dios va a hacer un movimiento un poco diferente a lo que ha hecho con todos los movimientos en el pasado. De esta revelación en Ezequiel 9, Dios quiere describir
cómo va a marcar la última generación que va a estar en la tierra. Y cómo es que Dios va a otorgarles la inmortalidad, la certeza de la vida eterna a todos estos que sean sellados sin la necesidad de hacerlos pasar por la muerte. Ahora, este acontecimiento dice la Escritura que debe de ocurrir en un periodo especial. Y ese periodo especial está señalado por el vestuario que lleva el ángel que pone este sello. La Escritura nos dice que el ángel que pone este sello lleva una vestidura muy particular. Dice el capítulo 9 de Ezequiel, versículo 2, dice que este hombre iba vestido de lino. Este varón iba vestido de lino. Ahora, la vestidura de lino juega un papel muy importante dentro del pueblo de Dios. Dios lo ha dejado. Y no de puro gusto ha hecho que este ángel traiga la vestimenta de lino. ¿Para qué sirve la vestidura de lino? ¿O para qué se usaba el vestuario de lino? Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 2, versículo 4. La vestidura de lino era una vestidura especial de los sacerdotes y se usaba en un tiempo muy especial para los sacerdotes. Y era sinónimo de algo muy especial que pasaba dentro del pueblo de Dios. Miren lo que dice Levíticos 16, 2 al 4. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras. Lavarás pues su carne con agua, y luego se vestirá con ellas. ¿Cuándo es que ocurría este fenómeno? ¿Cuándo es que Dios ordenaba que el sacerdote se vistiera todo de lino? Desde túnica como ropa interior, todo. Hermanos, según Levíticos 23, versículo 27, esto ocurría en el 10º día del mes séptimo de cada año. Es decir, ocurría en el séptimo mes, en el día 10 de cada año, en el famoso día de la expiación o del gran día de la expiación. Ahí es donde el sacerdote tenía que vestirse completamente de lino. Por eso es que la escritura que leímos se introduce diciendo que no en todo tiempo podía entrar el sacerdote al lugar santísimo donde estaba el propiciatorio. No en todo tiempo, solamente podía entrar una vez al año. Esto ocurría, mis hermanos, una vez al año durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Israel fue establecido como nación en Canaán. Ahora, mire lo interesante. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?, dirá usted. Pues bien, el problema es que así como hubo un día de expiación cada año en el periodo de Israel, también hay un día de expiación antitípico. Y este día de expiación antitípico, la Escritura nos dice que inició desde el año 1844. Es decir, desde el año 1844, el Señor Jesús viene realizando la gran obra del gran día de expiación antitípico. Ahora, ¿qué ocurría en el gran día de expiación de acuerdo al tipo? De acuerdo al tipo, en el gran día de expiación,
todos los que no se hubiesen santificado, todos los que no hubiesen ayunado, todos los que no hubiesen humillado su vida, su alma, delante de Dios, todos aquellos que no hubiesen confesado su pecado, iban a ser exterminados. Es decir, eran eliminados del pueblo de Dios. Ahora, en el gran día de expiación antitípico, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios? En el libro de Cristo en su santuario, en la página 122, la hermana White nos dice lo siguiente: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. La cita nos dice que en el gran día de expiación lo que pasaba era una separación. Todos aquellos que no se humillaban, todos aquellos que no se convertían, todos aquellos que no se volvían al Dios verdadero y no se convertían de sus pecados, eran muertos. Aún el mismo sacerdote, si no confesaba su pecado, si se encontraba delante de Dios en una condición pecaminosa, sin arrepentimiento, sin ser purificado anticipadamente, moría y tenía que ser sacado del santuario, muerto. Ahora, esto quiere decir que en el gran día de expiación antitípico, lo mismo que ocurría en el tipo debe de ocurrir con el antitipo. Cuando Dios empiece a ejecutar la expiación sobre los vivos, sobre los vivientes que se encuentran dentro del pueblo de Dios, todos aquellos que no se encuentren arrepentidos ni confesados sus pecados, morirán. Es decir, Dios los va a separar de su pueblo, los va a quitar, y para quitarlos le debe de quitar la vida. Y eso es lo que van a hacer los ángeles de Dios. Testimonios para Ministro, página 47, nos lo dice de una manera clara. La obra de separación es dada a los ángeles de Dios. Es decir, no la va a hacer ningún ser humano. Es los ángeles de Dios los que se encargarán de hacer la separación de entre los justos y los injustos. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden saber quién está sellado y quién no está sellado. Hermanos queridos, estamos al borde de un gran evento que viene delante de nosotros. ¿Cuántos estamos realmente preparados? Actualmente en el cielo se está desarrollando la expiación por los muertos. Esa expiación por los muertos es evidente que va a llevar una separación de los libros que se encuentran en el cielo. Algunos nombres serán quitados del libro de la vida y otros permanecerán ahí. Pero ¿qué pasará cuando el juicio empiece por los vivos? ¿Qué pasará cuando el juicio empiece por los vivientes que estamos en esta tierra hoy? El tiempo es solemne. La obra que Dios va a hacer prontamente es una obra solemne y extraña aún para el mismo Dios. Dios invita a su iglesia, invita a su pueblo, lo invita a usted y me invita a mí a que nos volvamos de nuestros caminos, que nos convirtamos al Dios verdadero, que nos volvamos de nuestras abominaciones. No podemos seguir en este estilo de vida que hasta este mismo día hemos traído. Ahora, en Ezequiel capítulo 9, se dio una señal como indicativo de cuándo es que Dios iba a estar listo para poder ejecutar este juicio. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 dice: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano.
Dice la Escritura que Dios, es decir, la gloria de Dios se retiró al umbral de la casa. Es decir, se retiró del templo y se fue al umbral. El umbral es la puerta principal, la puerta de entrada. Ahí se fue la gloria de Dios. Y esta fue la señal que Dios puso para poder ejecutar el juicio que iba a efectuar en Jerusalén. Cuando la gloria de Dios se retirara, entonces Dios iba a estar listo para ejecutar la destrucción sobre Jerusalén. Ahora, esta es la señal que se dio en la revelación de Ezequiel. Quiere decir que debemos buscar un tiempo cuando Dios retire la gloria de Él de entre su pueblo que Dios tiene en este tiempo. Es decir, debemos buscar un tiempo cuando la presencia de Dios se retire del seno de su iglesia para que se ejecute este juicio. Porque para que el juicio se ejecute es necesario que Dios se aparte y se vaya al umbral, es decir, a la puerta de entrada. Entonces vamos a ver si Dios ya se apartó del seno de la iglesia adventista. Y si Dios ya se apartó, indica que el juicio está más cerca que nunca. Para esto vamos a ir al libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 45. Dice lo siguiente: la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Es decir, dice que la iglesia ahora mismo se encuentra en el estado laodicense y que la presencia de Dios no está en su medio. Eso quiere decir que la presencia de Dios ya se retiró de la iglesia. Y la pregunta es, ¿para dónde se fue? ¿Dónde está? En Ezequiel 9 dice que la presencia o la gloria de Dios se retiró del templo y se fue para el umbral, es decir, para la puerta principal de entrada. Y ahí estuvo hasta que se ejecutó el juicio. Pero aquí no nos dice la hermana White para dónde. ¿Qué pasó con la presencia de Dios? ¿A dónde se encuentra hoy? En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, hay un texto muy conocido que seguramente muchos de ustedes lo habrán leído más de alguna ocasión. Ahí dice lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Escritura nos dice que el Señor se encuentra en la puerta cuando llegamos al estado de la iglesia de la Odisea. Es decir, por alguna razón, la presencia de Dios se retira de la iglesia y se va para la puerta principal de la entrada. Es decir, se va para afuera. Y no pretende volver al seno de la iglesia hasta que se quite de en medio aquel estorbo que impide que la presencia de Dios pueda estar con su pueblo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice de que la presencia de Dios se ha ido afuera y está tocando, está invitando, está extendiendo sus manos para aquellos que desean y que quieren darle la oportunidad de abrir la puerta y permitirle al Señor entrar con ese mensaje de salvación, con ese alimento a tiempo, con esa cena. Aquellos que le abran la puerta comerán esa cena. El que no le abra la puerta dormirá durante la noche que viene después de la cena sin haber comido. Y evidentemente morirá. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la presencia de Dios no está. ¿Cuál es la consecuencia inmediata del pueblo de Dios al no tener la presencia de Dios en el seno de su iglesia? Vamos a verlo en nuestro próximo estudio. No se lo pierda. No se pierda ningún estudio. Vea toda esta serie. Tómese el tiempo. Dedíquese el tiempo para poder escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga a usted y a toda su familia. Vamos a orar y a elevar una oración. Vamos a orar y a elevar una oración a nuestro Padre.
Bendito Salvador, gracias por la vida. Gracias por este estudio. Bendice a cada uno de tus hijos. Ayúdanos a vivir la verdad, el mensaje de salvación. Ayúdanos a caminar rectamente por él. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, para poder caminar en el sendero de la luz que está iluminando nuestro camino. Bendice a su pueblo, bendice a toda aquella alma sincera. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.